Queridos hermanos, hemos leído la primera lectura del libro del Levítico, donde aparece la historia de una persona enferma, pero no con cualquier enfermedad, sino una de las enfermedades más terribles en la época de Jesús, que era la lepra. Quien padecía esa enfermedad, algunos decían que era un castigo de Dios por vivir mal. El que padecía esa enfermedad tenía que ser excluido de la sociedad. El que padecía de esa enfermedad, si salía al pueblo, a la comunidad, tenía que ir gritando por la calle y tocando una campana diciendo: impuro, impuro, impuro. Es decir, quien padecía esa enfermedad era una persona muy desdichada. Escuchen lo que dice en la primera lectura. Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, se le produzca la lepra. Será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. ¿Para qué lo llevaban al sacerdote? Para que el sacerdote pudiera, si estaba impura, tenía que ser sacado y nombrado impuro ante la ley de los judíos. Se trata de un hombre con lepra. Un hombre con lepra es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, de lepra hasta la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento. El que haya sido declarado impuro o enfermo de lepra caminará despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la enfermedad, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Como un pantallazo acerca de las características que tenía la persona que padecía esa enfermedad. Ahora, la lepra es considerado en la época de Jesús, por los padres espirituales, la lepra es considerada el pecado. Que tiene pecado grave, tiene todas esas características. Es despreciado por su mal vivir, por sus vicios, es señalado porque es ladrón, porque es mentiroso, porque es borracho, porque es infiel. Está solo. El que vive en pecado, ni reza, está solo.
En todo caso, se junta con aquellos que viven de esa manera, es decir, con aquellos que padecen también esa enfermedad del pecado, de la lepra. Sus amigos son aquellos que viven como él o como ella. Tiene mal aspecto la gente de pecado, que vive sin Dios, que no se acerca a Dios, que no ora, que no practica la ley de Dios. Bueno, eso es lo que nos quiere hacer meditar en este día la palabra de Dios. No para sentirnos que no tenemos remedio. Quizás uno puede creer que por haber cometido falta, por haber cometido error en la vida, uno puede creer que ya está condenado a vivir siempre así. No, porque vino Jesús y Él pagó, no por los justos, no por los santos, sino por los enfermos. Y nosotros puede ser que padezcamos de esta enfermedad, la lepra, que es el pecado. Pero vino alguien que pagó por el pecado, que nos rescató, que nos ama, que nos quiere, que no nos excluye. Ese se llama Dios. Él se acerca al pecador. Fíjense lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso de rodillas. Es un gesto muy bonito. Cuando yo me considero pecador, cuando yo me considero que el único que me puede salvar es Dios. Tengo que manifestar no con soberbia, sino con humildad. Por eso dice que el leproso suplicándole de rodillas. El hombre es hombre cuando se arrodilla ante Dios. Porque Él es el Señor. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño del mundo. El que no se arrodilla ante Dios cree que puede llegar a Dios sin Dios, que puede salvarse sin iglesia. Como hicieron los de la Torre de Babel, que construyeron su torre para llegar a Dios, sin Dios. Y Dios los confundió y les derribó toda su obra humana y los confundió que ni siquiera entre ellos comprendían su idioma. Eso pasa hoy día en nuestra sociedad. Nadie entiende a nadie. Todos están confundidos porque queremos llegar a Dios sin Dios. Pero Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy, aquel que se acercó humildemente, que se postró ante Dios, que se arrodilló ante Dios y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Sintiendo lástima, extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero queda limpio. Eso sucede cuando yo me confieso, me arrodillo, reconozco mis faltas y le digo a Dios, Señor,
tú me puedes limpiar, tú me puedes perdonar, me he equivocado. Y Jesús, con el sacramento del perdón, limpia tu pecado. Si quiero, sintió lástima, si quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Yo te absuelvo de tus pecados. En nombre de Jesús, en nombre de la Iglesia, yo te absuelvo de tus pecados. Escucha el leproso de boca del ministro de la Iglesia, el sacerdote, y queda limpio. Pero se necesita humildad, se necesita reconocer que tengo lepra, se necesita saber que el único que me puede limpiar de esa enfermedad mortal es Dios. Entonces, primer aspecto, Jesús se acerca. Él quiere que tú te acerques. Él te va a tocar, Él te va a curar. Depende de ti. Él pide una sola condición para curarte. Él pide fe. Tienes fe. Crees en Dios. Crees en Jesús. Acércate a Él. Él te curará. Porque para eso vino Jesús, para limpiarnos de la lepra, para curarnos. En segundo lugar, a veces quizás nos sentimos leprosos. Puede ser que por nuestra vida, por nuestra mala vida, puede ser que nos sintamos leprosos, separados, aislados, que nadie nos quiere. Pues tenemos que confiar en Dios. Él vino a rescatarnos, Él no vino por lo justo. No estamos en la iglesia porque somos santos, no estamos en el templo porque somos mejores, no. Tú no vas al hospital porque estás sano, si vas al hospital es porque estás enfermo y quieres curarte. Si vienes al templo no es porque eres santo, porque quieres ser mejor, porque quieres cambiar tu vida, porque te sientes leproso y el único que te puede curar tocándote es Dios. Pero tú tienes que hacer un gesto, tienes que humillarte. Tienes que arrodillarte, tienes que reconocer que el único que puede curarte se llama Dios. No te puedes salvar por ti mismo, solo. La tabla de salvación, el arca de salvación, si quieres salvarte, se llama iglesia. Tienes que ingresar a esa barca que se llama la iglesia. Como fue en el diluvio, cuando Dios mandó a Noé a construir el arca. ¿Quién se salvó de esa catástrofe que Dios envió al mundo? Solamente se salvaron los que estaban dentro del arca de Noé. Esa arca es figura de la iglesia fundada por Jesús. Toma, le dijo a Pedro, yo te voy a dar las llaves de la iglesia. No hay salvación fuera de la iglesia, como no hubo salvación fuera del arca de Noé. Todo pereció, menos los que estaban dentro del arca de Noé.
Y finalmente, tercer aspecto que podemos considerar. Primero, Jesús se acerca al leproso. Segundo, nos podemos sentir también nosotros leprosos. Tercero, la lepra deforma a la persona. El pecado nos deforma. Nos convierte en personas malas, en personas encorvadas, que cargamos la mochila año tras año, que no podemos tener una posición recta para obrar y hablar con Dios, porque el pecado nos deforma tu mente, deforma tu corazón, te arrastran las pasiones, te llevan a hacer cosas que no deseas. Eso hace el pecado. Por eso pidámosle al Señor que meditando estas palabras de la Santa Biblia, nosotros también lo podamos llevar a nuestra vida. Quizás padezco de esa enfermedad, de la lepra, es decir, del pecado, pero saber que hay un Dios que nos ama, que ha venido a este mundo para rescatarnos. Solamente necesito acercarme, humillarme y pedirle que me cure, como le dijo el leproso a Jesús. Que el Señor Manuel Exaltación y la Virgen del Carmen nos ayuden a nosotros a vivir cristianamente. El miércoles empieza el tiempo de Cuaresma, el tiempo santo. Están todos invitados a acercarse a esos 40 días de preparación para la Pascua del Señor. Es un tiempo especial para arrodillarnos ante Dios y que Él nos cure de todos nuestros males.